lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:14. Damos la bienvenida al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Economista Robalino, bienvenido. Quisiéramos conocer con qué perspectivas se inicia esta semana para el sector industrial. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenos días. Rosana, igualmente un excelente día, y a todos los radioyentes. Bueno, realmente las perspectivas no son muy buenas. Lo que sí hay que informar a la ciudadanía que lo que ustedes indicaron y obviamente que expuso el señor presidente de la CIPEM en días pasados, se pudo de alguna manera retomar una normalidad en crisis. El miércoles pasado a las 2 de la tarde estaba ya reenergizado el Parque Industrial de Cuenca, así como el de Ambato también, y otros parques que habían sido industriales que habían sido afectados por esta decisión de las 10 horas continuas de cortes del día sábado anterior. Entonces, en esta situación, pues las industrias están trabajando, como digo, con normalidad en crisis, ya que igual están sufriendo la situación de los cortes eléctricos. En el parque industrial específicamente, pues los cortes se dan todos los días de 12 de la noche a 6 de la mañana, y además las empresas están apoyando esta situación de crisis energética con una reducción del 50% de carga energética en horas pico, específicamente entre las 2 y las 6 de la tarde, 2 y 7 de la noche. Entonces, la situación está bastante compleja, las perspectivas no son buenas en el corto plazo. Hasta finalizar el año, inicio del próximo año, vamos a seguir teniendo cortes, salvo que la situación climática se modifique de una manera importante, que hayan lluvias que puedan ayudar a la generación eléctrica, pero dependiendo de esa realidad que no la manejamos ni la controlamos, pues obviamente las perspectivas, insisto, no son para nada alentadoras, y más bien hay que esperar a ver qué va sucediendo en estos días con el clima, y ojalá que se pueda ir solventando en los próximos meses. Economista Robalino, muy buenos días. Pues se estaban manteniendo diálogos, mesas de trabajo con el gobierno nacional para poder lograr ciertos acuerdos que permitan un menor impacto en el sector productivo, ojalá una mejor planificación precisamente para poder manejar de mejor manera la situación actual, que sin duda alguna no tiene visos de solución a corto y no sé si a mediano plazo. ¿Cómo han avanzado estos diálogos? ¿Se ha logrado una mejor planificación? ¿Cuál es la situación respecto de la decisión tomada en torno al sector productivo, al sector industrial del país? A ver, creo que los diálogos surtieron efecto porque después de la reunión en Carondelet del lunes pasado, que Gustavo lo comentó, al día siguiente tuvimos una nueva reunión en la que participamos de manera virtual con el ministro, con los mismos tres ministros, ahora exministro de Energía, en donde se pudo tomar finalmente la decisión de reconectar a los parques industriales que estaban sufriendo de manera injusta, porque realmente la decisión del gobierno de afectar a los parques industriales fue más por una facilitación técnica de cortes, pero que solamente un sector estaba absorbiendo todo el problema de falta de energía eléctrica a nivel nacional, y eso no era justo. Pero en todo caso se pudo solventar ese problema. El día miércoles se pudo reactivar la energía en el parque industrial, y eso ayudó a que la situación de alguna manera regrese a lo normal. Por lo tanto, las conversaciones dieron resultado. Creo que fue en la crisis que vivíamos bastante positiva la apertura de los ministros y del gobierno nacional en escuchar la situación, en escuchar la dramática situación que vivían especialmente micro y pequeñas empresas de los parques industriales de Cuenca y de Ambato, que fueron los primeros en ser cortados el día sábado. Pero se pudo crear esta comisión de crisis, que está liderada por el Comité Empresarial Ecuatoriano, y que vendrá trabajando permanentemente con los ministros de Estado, ahora con la ministra Inés Manzado, encargada de Energía, y por supuesto con la ministra Sonsoles García de Producción, para buscar soluciones. Penosamente, las soluciones, insisto, no son de corto plazo, son de mediano plazo, pero hubo la apertura del gobierno nacional para buscar una solución y dar un paso atrás de, creemos nosotros, un error que se cometió por parte del gobierno en relación al sector industrial. Atenuada un tanto la situación, mirando ya con un poquito más de tranquilidad desde el sector industrial, pues en lo doméstico la situación se va agravando cada vez más. ¿Qué conclusiones quedan?
que pasó el otro fin de semana fue una estrategia del gobierno para hacer énfasis al sector productivo, industrial, en la necesidad de que se invierta en generadores, o fue una medida desesperada, forzada, inmeditada por la situación que se vivía en la presa de Mazar? ¿Cómo justificó el gobierno en el marco de los diálogos esos abruptos cortes de hace 10 días, esos anuncios de manera bastante impropia, inadecuada, inoportuna, y prácticamente de apagar la industria, que luego sumó las lamentables declaraciones de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez? Bueno, la explicación que nos dio el exministro, Goncalves, en la reunión en Carondelet fue eminentemente técnica, según lo que explicó el gobierno, por las facilidades que existen en el corte y obviamente los ahorros que puede darse por el no prender maquinarias en un sector industrial, que obviamente es un gran consumidor de energía, que si se le corta 10 horas, pero que no son realmente 10 horas, porque hay industrias que necesitan hasta 6 horas para prenderse y 6 para apagarse. En total estamos hablando de 22 horas de corte completo, por lo tanto las industrias estuvieron apagadas casi en su totalidad en el parque industrial durante esos 4 días. La respuesta del gobierno fue eminentemente técnica. Entonces, lo que nosotros buscábamos no era un pretexto, sino una solución. Y en esa reunión, obviamente, lo que le solicitamos a los ministros es dar paso atrás, porque realmente era una muy mala decisión, que primero no se conversó con el sector privado, no se conversó con el sector industrial, que se hubiera podido hacer de otras maneras, inclusive de las mismas maneras que lo estábamos haciendo en crisis energéticas pasadas, en donde las industrias coordinaban con las empresas distribuidoras eléctricas de sus respectivas regiones, en este caso la Centro-Sur, para bajar energía, potencia, para apagar sus maquinarias. Todo esto se ha estado haciendo en el transcurso de estos meses y sin ningún problema, y justamente con una razón, con efecto más que nada centralista, se tomó la decisión desde SENACE de apagar completamente los parques industriales con la afección que tenía para este sector. Pero en las reuniones siguientes, el exministro, tomó la decisión de retomar nuevamente las relaciones de los gremios con las respectivas distribuidoras de energía y que se puedan hacer estas reducciones, que inclusive son hasta más positivas que el cortar 10 horas completas, porque el activar la luz requiere un nivel de potencia que puede ser hasta contraproducente de haber hecho el proceso de reducir potencia o de bajar carga, que es mucho menos, tiene un efecto mucho menor de lo que significa prender nuevamente todo un parque industrial. Entonces, este momento estamos en conexión directa con Centro-Sur. Justamente este fin de semana hicimos una solicitud a algunas industrias del parque para que reduzcan carga en hora pico, que fue confirmado por las industrias. Entonces, es un trabajo, creo, conjunto entre el sector público y privado, que se lo ha estado haciendo de una manera correcta y que ojalá se siga manejando de esa manera. Caso contrario, la situación va a ser nuevamente grave. Economista Robalino, ¿qué opinión le merece a usted las declaraciones de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, cuando el sector industrial, el sector productivo alertaba de que esta situación ponía en riesgo una gran cantidad de empleos debido a las dificultades de poder producir? Ella decía que es más complejo para el sector productivo y que le cuesta más despedir gente que poner generadores. Tiene razón, por supuesto, pero en una situación crítica, y les voy a poner el ejemplo de lo que pasó en la pandemia. En la pandemia se vivió casi 1 mes y medio de cierre completo, un poco menos posiblemente, y aunque se hubiera podido solucionar de una manera diferente, en esa situación que vivía el país, la única solución fue los despidos, y tuvimos despidos masivos, acuérdense ustedes. En una situación crítica, a veces la única solución para que no quiebre una empresa es reducir los costos, y cuando se reducen los costos de la materia prima, de la compra de insumos o de suministros, el siguiente paso es reducir, obviamente, la carga laboral. Eso sucede, y hay micro y pequeñas empresas que no tienen otra salida. Posiblemente las grandes puedan aguantar un poco más de tiempo, pero lo preocupante, y eso posiblemente desde el lado de la cartera de Estado de Trabajo no se comprende bien, el encadenamiento del sector industrial, que no es solamente comercio, sino el encadenamiento del sector industrial está hacia adelante y hacia atrás.
Se le tiene que ver a la industria como el corazón que impulsa y que distribuye durante toda la cadena, tanto a pequeñas, medianas empresas que distribuyen materia prima, insumos o servicios para el proceso productivo, así como las empresas que están dando servicios luego de que se tiene el producto, transporte, servicios de comercio exterior, servicios legales, lo que sea, que está luego de que el producto se termina. Entonces, ¿qué es lo que pasa si a una industria se le paraliza? Se paraliza todo el encadenamiento de pagos. Cuando el encadenamiento de pagos se rompe, es lo que sucedió en la pandemia. Una industria deja de comprar y es un encadenamiento hacia adelante y hacia atrás que produce un virus que contamina a todo el sector y que obviamente tiene un impacto hacia todo el sector. Por supuesto que estoy de acuerdo con la ministra en que una industria no puede darse el lujo de despedir, porque la industria, a diferencia de otros sectores, posiblemente invierte en la capacitación del personal. El perder un personal capacitado es perder dinero invertido. Obviamente, la última decisión que toma la industria es despedir personal. Es sumamente costoso, pero también ahí uno de los grandes desconocimientos del sector industrial es creer que con un generador se solucionan los problemas. Vale, y para un trabajador la situación es sumamente grave, pues en Ecuador hay estadísticas en el sentido de que una persona que en estos tiempos pierde su empleo, estando en una edad productiva, activa, le podría tomar hasta 2 años recuperar un empleo. Sí, por supuesto. El efecto del empleo siempre va a ser el que mayor impacto social tiene. Aquí en el país, penosamente, el 38% de la población tiene un empleo adecuado y el 62% no lo tiene. Es decir, la mayoría no tiene un empleo formal en el país. En Cuenca sucede lo contrario, pero eminentemente es por el sector industrial, que es un gran generador de empleo. Pero para terminar, Gustavo, lo que le decía, el costo de un generador o el generador no sirve para producir. El generador es una herramienta de emergencia de una industria, no sirve para prender hornos con un nivel calórico alto. Entonces, creer que una industria se maneja con generadores es justamente desconocer a la industria, que eso es lo que a veces pasa cuando el sector público está sentado en un escritorio y desconoce lo que significa prender un horno a 1000 grados. Entonces, los problemas no solamente eran el empleo, el efecto era el empleo, pero el no darle energía a una industria hubiera producido un desempleo bastante importante en una ciudad que depende en un 35% de la industria por el PIB y en un 45% por la generación de empleo. Entonces, son temas que a veces desde un escritorio del Estado o del sector público, peor si está ubicado en Quito, más lejos aún de la situación real, desconocen de la realidad, y ahí es donde los gremios tenemos que explicarles y exponerles la situación real que está sucediendo para que se tomen las respectivas decisiones, o en este caso, para que se dé paso atrás de la decisión que se había tomado. En todo caso, economista Robalino, ¿qué es lo que se ha comprometido o acordado concretamente con respecto al suministro de energía de la empresa eléctrica regional Centro Sur para el parque industrial? Bueno, específicamente tener un contacto directo, como lo hemos tenido durante un año y un poco más, desde la primera crisis que tuvimos con el gobierno de Guillermo Lasso. Tenemos comunicación directa, permanente, tanto con el presidente ejecutivo de Centrosur como con todos los departamentos técnicos. Entonces, lo que estamos haciendo es coordinar las reducciones de una manera aprobada previamente para que no se den estos cortes que se dio el día sábado. Nos avisaron a las 2:30 y a la 1:40 estaba cortado el parque industrial. Ese tipo de situaciones no pueden darse porque apagar un parque industrial no es como prender o apagar un carro o prender y apagar una televisión. Requieren procesos de enfriamiento y de calentamiento para no dañar las maquinarias. Entonces, esperamos que esa decisión no se vuelva a repetir. Hay una conversación directa con la ministra encargada de Energía, Inés Manzado, igual con la ministra de Producción, así que esperamos que las cosas puedan manejarse de una manera mucho más coordinada. El ministro de Economía de Ecuador señaló, Juan Carlos Vega, que este gobierno estaba trabajando y que de alguna manera se comprometía, lo dijo él, dejar a Ecuador sin el fantasma de los apagones. Juan Pablo Malo quedó en enviarnos alguna información concreta que se había compartido en esas reuniones, pero le pregunto a usted, ¿hay efectivamente esa grilla, esa hoja electrónica de planificación
que detalla esa sumatoria de proyectos que aportarían entre 1.300 a 1.700 megavatios, que sería la brecha actual, sin tomar en cuenta el crecimiento futuro que se requiere aquí en Ecuador. Lo que nos presentó el exministro Goncalves en la reunión en Carondelet del pasado lunes es justamente una planificación que va desde el corto, mediano y largo plazo. El largo plazo hablando junio 2026, que según el gobierno nacional tendría cubierta la demanda energética no solamente de este año ni del próximo, sino también del 2026. Lo que se espera para el corto plazo, es decir, hasta enero del 2025, es cubrir con la demanda energética del 2024. Que son 400 megas más. Para eso, según el gobierno, iba a ser una recuperación de toda la generación térmica, que está en una situación bastante grave. Además, la compra de una nueva barcaza en noviembre, mediados de noviembre de este año, que son 400 megas, y también la recuperación de una turbina en una de las hidroeléctricas, no recuerdo cuál era. Para el próximo año se va a hacer algunas inversiones de mejoramiento de energía fotovoltaica y eólica. Igual la recuperación ya completa de las dos hidroeléctricas que quedan en el oriente ecuatoriano, y para eso obviamente se espera también retomar la compra de energía por parte de Colombia y algunas otras actividades más. Y por último, lo que cierra el cubrir la demanda energética es el inicio de la producción de energía geotérmica, que es utilizando el agua de las profundidades de los volcanes, que es un agua caliente, un agua hirviendo, que puede generar una energía eléctrica, una generación eléctrica bastante importante. Esa es la planificación que el exministro Goncalves nos presentó. Obviamente ahí va a necesitar inversión pública, pero también el cambio en la normativa, en la ley, porque como usted sabe hay una limitación para la inversión privada en el Ecuador. Admirablemente nosotros estamos en un grupo nada deseado de países que no tienen inversión privada en la generación eléctrica. Estamos conjuntamente con Venezuela y Cuba. Entonces, ahí le dejo a ustedes el análisis sobre ese grupo en el cual estamos, mientras que Perú, que no tienen cortes eléctricos, tiene el 88% de generación privada. Entonces, hay que buscar soluciones diferentes para problemas similares y potencialmente la inversión privada podría ser uno de ellos, y ojalá que para junio del 2026 estos cortes eléctricos pues terminen de manera permanente y con una proyección mucho más coordinada con el sector privado. Este alquiler de esta nueva barcaza, no sé si se confirmó que implica el involucramiento de Elegaustro. Este tema es preocupante, pues de acuerdo con diversos expertos que conocen muy bien esta empresa, esto podría significar el desfinanciamiento de Elegaustro, que a su vez se vería distraída de sus proyectos de energía renovable. No llegamos a esa profundidad realmente, Gustavo. Creo que esa inclusive sería una pregunta que se le debería hacer a la ministra Inés Manzano o al viceministro de Electricidad, que acaba de ser recientemente nombrado. Es una información pública que no la tenemos, y aunque la tengamos, tiene que ser expuesta por el Ministerio de Electricidad. Creo que es lo mejor. ¿Qué se ha conversado, por otra parte, en la Cámara de Industrias, en su directorio, sobre cómo enfrentar el futuro inmediato y también en el largo plazo? Se ha hablado quizá de configurar en el marco de esta nueva ley energética que se discute en la Asamblea alguna empresa productora de energía con cierta vocación para servir a los sectores productivos. Sí, por supuesto, es uno de los temas que está conversando dentro de la Cámara de Industrias, de su directorio. Justamente tuvimos un directorio extraordinario el jueves pasado, en donde uno de los temas que se tocaron es ver cómo desde el gremio o desde un sector o grupo de empresas se buscaba la inversión privada en la generación de energía. Penosamente, la ley no ayuda mucho a que la inversión sea rentable y sea sostenible. Actualmente, la ley no, al estar en un sector estratégico, la generación eléctrica, la ley no permite que el sector privado pueda invertir de manera libre. Entonces, eso obviamente tiene que modificarse para que se puedan dar esas opciones de inversión, tanto privada local como privada internacional. Ojalá que suceda. Usted conoce que está la reforma en la ley en la Asamblea Nacional, pero penosamente en la Asamblea Nacional uno sabe lo que entra, pero no sabe lo que sale. Entonces, ahí como el comité empresarial estamos conjuntamente trabajando, todos los gremios miembros del comité,
en presentar reformas o modificaciones a esa ley para que pueda salir lo más positiva posible y que podamos incentivar a que el sector privado pueda invertir en este sector tan importante. Ojalá que así sea, pero esto no es un trabajo de mediano plazo, así que aunque se apruebe la ley como se espera que se apruebe, los procesos de aprobación de inversiones, de la construcción misma de los proyectos, sean eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricos o geotérmicos, no son de un día para el otro, entonces irán sumándose a la conexión nacional y obviamente no es una solución en el corto plazo. Ojalá que las cosas vayan cambiando, vayan modificándose y que de una vez por todas el Ecuador pueda tener una solución, no como la que nos vendió un gobierno pasado de la década del 2007 al 2017, sino que verdaderamente tengamos un respaldo en que la generación eléctrica va a cubrir todas las necesidades del país. Bien, le agradecemos por su presencia, economista Robalino. Un gusto, Gustavo, a las órdenes. Declaraciones del economista Andrés Robalino, él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Seguridad es confianza. Confianza